Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, la nueva temporada. Yo soy Cristian Báez Valverde y ya estamos desde UAB Radio y desde los controles del UAB Media. Inauguramos este nuevo siglo 2025-2026. Nos escuchan en el 100.3 FM, UAB Radio, y en más de 15 países de América y Europa a través de nuestra red internacional de contactos. Hemos regresado después de algún tiempo de haber estado trabajando como todos, pero fundamentalmente recobrando este espacio de comunicación internacional, en el cual nos referimos a los derechos humanos. Hoy precisamente vamos a hablar acerca de la protección internacional de los pueblos indígenas, de la naturaleza, a propósito de la COP30, esta cumbre mundial la cumbre mundial climática que se desarrolló en Belén, en Brasil. ¿Y qué es esto de los derechos de la naturaleza? Antes que nada, reconocer qué es la COP30, la Cumbre Mundial sobre el Clima y las Partes, pues una cumbre donde se toman decisiones importantes respecto a la emergencia climática, a la reducción de los gases de carbono, al compromiso mundial para preservar las generaciones futuras y también reconocer la situación en la que nos encontramos actualmente. A propósito de ello, en Ecuador viene a una consulta popular el hecho de poder replantear la constitución del Ecuador, una asamblea constituyente. También nos vamos a referir al tema. ¿Y qué son estos los derechos de la naturaleza o derechos de la madre tierra? En la teoría jurídica y en jurisprudencia se describe a los derechos inherentes, aquellos que están asociados al ecosistema y también a las especies. Tiene un concepto similar al de los derechos fundamentales del ser humano, pero otorga esta protección a la naturaleza en sí, a todos los seres vivos, al entorno que rodea a los seres humanos. El concepto de los derechos de la naturaleza desafía las leyes del siglo XX. Claro, es una propuesta de cara al siglo XXI, a la situación de este tiempo, y en ese sentido basa un marco nuevo que defiende la naturaleza, que defiende los recursos que se están extrayendo y que se están destruyendo o degradando. El pensamiento se sustenta en dos líneas básicas de razonamiento. Primero, dado que el reconocimiento de los derechos humanos se basa en la parte de la creencia filosófica de que estos derechos emanan de la propia existencia de la humanidad, de nosotros mismos, lógicamente también los derechos inherentes de la naturaleza surgen porque existe un mundo natural. Es decir, el ser humano está aquí, pero además existe toda esta naturaleza. Por tanto, emanan de la propia naturaleza, el reclamo propio a defender este hábitat en el cual nos desarrollamos y nos encontramos. Como la naturaleza no puede hablar inglés, no puede hablar castellano, no puede hablar francés, lo hacen los seres humanos que tienen conexión, armonía con la naturaleza, todos los seres humanos en sí, porque hay que tener esa conexión y esa armonía con la naturaleza para percibir la necesidad de
proteger a la naturaleza, de defender a la naturaleza y a los seres humanos que se encuentran en ella, claro que sí, pero también a todos los seres vivos que forman parte del entorno. Desde la perspectiva de los derechos de la naturaleza, la mayoría de las leyes ambientales del siglo XX se basan en un marco obsoleto, claro, que consideraba a la naturaleza eh, que estaba compuesta por partes separadas e independientes, en lugar de componentes todos integrados, como se observa en el siglo XXI, las teorías del siglo XXI, incluso las propias corrientes jurídicas. Se trata de una crítica más significativa a que las leyes tienden a estar subordinadas a los intereses económicos y apunta a reaccionar y mitigar parcialmente la degradación que estamos viendo y también la explotación de los recursos naturales, que tiene una matriz lógicamente económica, una matriz de capital. Esta crítica a las leyes ambientales es un componente importante para los litigios, temas de cambio climático, tema de explotación minera, tema de preservación de parques, de preservación de especies, de preservación de zonas protegidas. Y por eso es que en 2024 ya existían 500 leyes. El año pasado, en el año 2024, existían 500 leyes de derechos de la naturaleza. En el siglo XXI se está legislando por la protección del medio ambiente, llamémosle naturaleza, medio ambiente, entorno, ecosistema, Pachamama, Madre Tierra, todos los nombres que se puedan situar para identificar a la naturaleza como parte misma de la humanidad, del ser humano, porque sin naturaleza la humanidad colapsa y deja de existir. En este sentido, como decíamos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene profunda relación con otra declaración sustancial. Es un salto, una evolución a la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Estos y otros factores apoyaron al desarrollo de esta declaración, que se realizó en el año 2010 y fue adoptada por representantes de 130 naciones. 130 naciones del conglomerado de las Naciones Unidas respaldaron y apoyaron la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Que ya van a ver cómo todo está muy bien relacionado, porque después a la Cumbre Mundial por el Clima se sucede la Cumbre de los Pueblos. Entonces son cumbres que atan lo uno a lo otro, y esta se convocó en aquella época en el país de Bolivia tras preocupaciones respecto a los resultados decepcionantes de las negociaciones climáticas que se daban en Copenhague en el año 2009. Así como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, reconoció que los derechos humanos surgen de la existencia del propio ser humano, de una declaración, de una necesidad de proveer de dignidad al ser humano. La Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra encontró que los derechos inherentes de la Madre Tierra son inalienables en cuanto surgen de su fuente de existencia. Esto es como recapitular, como precisar o apuntar lo que hemos dicho en principio. Al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos de las mujeres y de los hombres, la Declaración Universal de la Madre Tierra o de la naturaleza defiende la entidad titular de derechos, que es la naturaleza misma, y de los excesos de algunos grupos extractivistas y también de algunos líderes gobernantes. Estos derechos incluyen, entre otros, el reconocimiento que tiene la naturaleza, la madre tierra y todos los seres que la componen, el derecho a una vida y a existir. Es que cuando hablamos de naturaleza nos referimos a las mascotas, a los seres vivos, y los seres vivos son
infinitos. Es que tenemos muchos seres vivos que no solamente son animales, también son fauna, flora silvestre, em, animales de agua, aves, animales de tierra. Es decir, la naturaleza provee de vida universal y esta vida acompaña por los siglos de los siglos a los seres humanos, no siendo los seres humanos solamente el centro de esta naturaleza. Hoy por hoy, con el conocimiento y con la razón, el centro para entenderla, el centro para llevar adelante un progreso. Pero el respeto es fundamental y de aquí parte. Así como los derechos protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos son exigibles por el derecho a un recurso efectivo por parte de los tribunales nacionales y los competentes, y a veces a los tribunales regionales, internacionales y otros tribunales, también la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra requiere específicamente que los seres humanos y sus instituciones reconozcan y promuevan la plena implementación y cumplimiento de estos derechos y obligaciones a través de la declaración y las leyes que hemos identificados. Son 500 leyes de medio ambiente, 500 leyes de protección de la naturaleza, parques, que se están produciendo en el territorio americano, en el territorio europeo, en el territorio asiático, en el mundo, porque es necesario preservar la naturaleza. Ahora, decíamos que este tema trae cola con una situación que se viene dando en Ecuador. Resulta que en el año 2008, Ecuador promueve una constitución, la Constitución de la República del Ecuador del año 2008. El pueblo del Ecuador modificó su constitución pasada para reconocer entonces, esto es muy importante, en 2008 los derechos inherentes de lo que denominan la Pachamama. ¿Y qué es la Pachamama? La Pachamama es la madre naturaleza. Ecuador ya reconocía en 2008 estos derechos. En 2010 se eleva la categoría de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y es así como la Constitución ecuatoriana, la Constitución boliviana eh, incorporan en su Carta Magna estos derechos. El nuevo texto surgió en gran parte como resultado de las cosmologías y los movimientos de los derechos indígenas. Esto es fundamental entender entre todas y todos, ya que los pueblos indígenas son los pueblos actores prioritarios que se han presentado en la cumbre mundial por el clima para reclamar y para expresar su desconfianza de los acuerdos climáticos, de los acuerdos que se negocian económicamente por encima de la defensa de la vida, el cuidado de los ríos, el cuidado de la tierra, las selvas, el medio ambiente, los seres humanos, los pueblos no contactados se encuentran en peligro. Las especies, muchas especies han terminado su ciclo, no se pueden reproducir más. La naturaleza clama por esa protección y países como Ecuador ya en el año 2008 establecen una constitución garantista, avanzada, evolucionada, que es la punta de las constituciones americanas. Hay que reconocer esto en el contexto en el que nos encontramos, en medio de un proceso constituyente, una convocatoria a consulta popular para que el pueblo, el soberano ecuatoriano, pueda expresarse en urnas si desea cambiar su constitución, si desea reemplazar la constitución del 2008 por una nueva constitución que entre algunos aspectos es retroceder y negar estos principios de defensa a la naturaleza, estos principios de defensa de todos y de todas y de todos, principalmente de los seres vivos, ya decíamos, el entorno que nos acompaña. Dice lo que he podido recoger que el nuevo texto entró
en rigor en Ecuador, pero reconoce en consonancia con el concepto de summa causae, el buen vivir, encapsula la vida en armonía con la naturaleza y la considera que el ser humano es parte de esa naturaleza. Por tanto, no está por encima, es parte del ecosistema. Entre otras disposiciones, el artículo 71 de la Constitución establece que la naturaleza, o Pachamama, como se reconoce en Ecuador, se reproduce y es donde se reproduce y existe la vida. Y tiene el derecho a existir, a persistir, a mantenerse y regenerar sus propios ciclos vitales, su estructura, funciones y sus procesos evolutivos. El artículo también agrega el lenguaje de aplicación afirmando que toda persona puede exigir la observancia de los derechos del medio ambiente natural ante los organismos públicos, haciéndose eco de Christopher Stone. En el artículo 72, esta constitución agrega que la naturaleza tiene derecho a ser completamente restaurada, independientemente de la obligación de indemnizar a las personas que han sido resultado, pérdida de garantía de sus derechos por violación del ecosistema, el tema de la extracción, etcétera. Para finalizar, porque ya no nos queda más tiempo, quería decir que la cumbre de los pueblos, que decíamos al principio, la COP30, posterior a ello se lleva adelante una cumbre de los pueblos que celebró su jornada este miércoles 12 de noviembre, y pues se trata de un evento autónomo que tiene lugar junto a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30, y que fue desarrollado en Belén para, entre algunas cosas, dar lugar a cerca de 5,000 personas de la sociedad civil, pueblos indígenas, pueblos interesados en mantener la naturaleza, sobre todo de la cuenca del río Amazonas, el río más importante del mundo, para celebrar este evento. Como ya saben, a través de los medios de información pública se han llevado varias protestas, muy importantes protestas, pero lo que queremos decir es que la protección internacional de las minorías y de los pueblos indígenas, en el caso de las minerías, en el caso de las extracciones, está profundamente atada también a los derechos de la madre naturaleza. Y con eso estaríamos el día de hoy. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Barcelona, a la UAB Media, a la UAB Radio por las facilidades para la producción y transmisión de este segmento internacional de derechos humanos a este programa. Asimismo a nuestras repetidoras Radio Universitaria de la UCE en Ecuador, Radio UTPL, que retransmiten fielmente el programa en el continente americano. También gracias a la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, aquí se encuentra por este lado, y también al colectivo de ANUEC en la UAB, el colectivo de ANUEC que se encuentra en esta universidad, porque juntos construimos estos programas. Ya estarán participando en las siguientes ediciones. Acabamos de inaugurar temporada, así que se vienen más programas. Queremos agradecer especialmente a quienes nos escuchan, a nuestros suscriptores, su fidelidad, quienes se suman a Derechos a Boca a través del 100.3 FM, Derechos a Boca vía YouTube, Telegram, WhatsApp, Spotify y otros medios digitales que forman parte de nuestra red internacional de contactos. Yo soy Cristian Báez Valverde y esto fue Derechos a Boca. Será hasta la próxima emisión.